Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla. Popular Autónoma de Puebla, en México. Nos conocemos ya de hace unos añillos, pero poco. 2 años, dice que nada, de ayer. Vino a hacer aquí una estancia y nos conocimos y desde entonces estamos trabajando juntos en temas, pues sobre todo esto, de empresa familiar. Ella trabaja en su universidad con un grupo de también muchas cosas, cursos y demás, para empresarios familiares. Y aprovechando que estaba aquí, porque el presupuesto no daba para traerla, pero aprovechando que estaba aquí en España coincidiendo con el curso, pues le pedí que os hiciera una foto de lo que va a hacer de la empresa familiar en México. Y entre otras cosas, porque como os digo, pues casi me ahorra haceros la foto de la empresa familiar en España, porque es muy parecida. Los problemas son los mismos, las dudas son las mismas, las reuniones con los empresarios tratan sobre las mismas cosas. Entonces, para que también veáis, digamos, en vivo y en directo, pues otra realidad desde otras perspectivas. Además, Carmen lo hace muy bien, sudará igual que yo, porque le pone mucho énfasis y estoy seguro de que vaya a disfrutar. Así que, gracias, Lázaro. Bueno, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en la Universidad de Granada. Me da mucho gusto conocerlos ustedes, me da mucho gusto ver otra vez a mi amigo Lázaro, con quien tengo muchos proyectos, que de hecho estamos iniciando uno muy interesante que bueno, ya Lázaro les contará, yo creo que más adelante. Pero una vez, bueno, estamos haciendo una investigación de empresa familiar y felicidad. Entonces esto es un tema que realmente se sale mucho de todos los temas de empresa familiar, pero que finalmente es lo más importante, ¿no? ¿Para qué quiero yo una empresa? ¿Para qué quiero yo dinero? ¿Para qué quiero yo tener a mi familia unida y contenta? Bueno, porque estoy buscando un fin último que no siempre es el dinero, sino que en realidad el fin es ser feliz. Entonces, por ahí vamos, ya son temas un poquito más innovadores, pero para entrar a esos temas, primero tenemos que entender bien qué es una empresa familiar, cuáles son las diferentes órbitas de esta empresa familiar, que ya Lázaro les adelantaba, ¿no? Que hay una unión entre lo que tendría que ser la familia, esa estructura social que llamamos familia, luego una estructura social también que llamamos empresa, y el tema de la propiedad y cómo hay diferentes combinaciones que se pueden presentar. Entonces yo vengo a presentarles un poco lo que sería la empresa familiar en México, que sí hay muchas similitudes con España, ya lo van a ver conforme yo voy avanzando, incluso si quieren interrumpen, me cuentan qué han visto ustedes aquí en España, si hay diferencias fuertes, dónde las ven, si hay similitudes también, dónde las están viendo ustedes, porque todo eso nos va a enriquecer tanto a mí como también al resto de los compañeros que estamos aquí hoy reunidos. Entonces vamos a empezar con esto del panorama de la empresa familiar en México. Mucho de lo que les voy a presentar es resultado efectivamente de investigaciones que tenemos, que hemos estado haciendo en colaboración con Lázaro y otros colegas aquí de la Universidad de Granada, y bueno, también estamos trabajando ya con colegas de la Universidad en Puebla. Bueno, entonces vamos a ver, primero un poquito al entorno de México, ¿no? México, yo sé que algunos de ustedes ya conocerán, me imagino, además de Lázaro, que he ido algunas veces. ¿Alguien conoce México? ¿Ya has estado en México? A ver, 2, 3. ¿Dónde han estado? Cancún, ok. Cancún. Bueno, el México turístico, ¿no? El México turístico, bueno, les voy a contar un poquito de México, ya no por estado, ya no por región, sino más bien general, ¿de acuerdo? Lo que es el país como tal, que es un país muy grande. De hecho, solo la Ciudad de México tiene más de 25 millones de habitantes. Puebla es una ciudad chiquitita, nosotros tenemos más o menos, son 2,5 millones de habitantes, nos estamos hablando de otros números, pero México es un país pues, muy grande. Y al ser tan grande, México también pues, es una de las economías más importantes que hay en América Latina. De hecho, es la segunda economía emergente más importante después de, ¿quién? Brasil, exactamente, después de Brasil. Entonces, ¿cómo identificamos a este gran país, esta gran economía mexicana? Y luego vamos a ver eso, bueno, cómo se identifica y cómo se ve, se vislumbra en el tema propiamente de la empresa familiar. Entonces, algunas características del país. Primero que nada, hay muy débil protección al inversionista, comparativamente hablando, ¿no? Si lo comparamos, todo tiene un punto de referencia, ¿no? Si nos comparamos
como en Europa, podemos decir, y con Estados Unidos, que la protección al inversionista es débil. ¿De acuerdo? La aplicación de la ley es sumamente relajada, comparativamente hablando. Todo eso que hablaba Lázaro, de yo no voy a meter en problema a mi hija, ¿no? A lo mejor me meto yo en un problema ético en la empresa, pero no mi hija, porque no quiero que mi hija vaya a la cárcel. En México, hasta hace muy pocos años, empezamos a ver personas, digamos, de ciertas características que sí van a la cárcel, empresarios, políticos, pero no muchos. Entonces ahí, como que hay espacios, ¿no? Ahí hay algunos temas en cuanto a esa aplicación relajada de la ley, que obviamente genera que la protección al inversionista pues, sea débil. También, como resultado de este entorno, tenemos que el mercado de capitales es bastante incipiente. O sea, México es una economía muy grande, ya les comenté un poco el número de habitantes y demás. Es una economía fuerte, la segunda más fuerte de América Latina. ¿Cuántas empresas creen que hay en la bolsa? ¿Cualquier número? ¿40? ¿1000? ¿Cuántas hay en España? No, que no, 35 no, No en el índice, en la bolsa en sí, ¿cuántas emisoras hay? ¿Cuántas empresas cotizan, venden y venden acciones en bolsa? Más o menos, en España. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien que lo busque? Si no en internet, que yo no sé, tampoco. ¿Cuántas emisoras habrá? Bueno, en lo que lo van buscando, vamos dándole números a México. ¿Cuántos serán? Empresas listadas en bolsa. 40, dijeron por acá, 1000. Bueno, más o menos, va cambiando cada año, a veces es un poquito más, a veces es un poquito menos, pero no pasa de 130 a 140 empresas, en promedio en los últimos 10 años, que están en la bolsa. Realmente es un número muy pequeñito para el tamaño de economía que tiene México. Si lo comparamos, por ejemplo, con Chile, otro país de la región latinoamericana, otra economía importante emergente en América Latina, pero muy distinta, porque en Chile hay mucho más transparencia, en Chile hay mejor protección al inversionista, en Chile las normas, las reglas son más claras y la ley se cumple más eficientemente que en México. Chile son más o menos 450 empresas que están en bolsa, siendo una economía más chiquita que la mexicana. ¿Ya encontraron el dato de España? ¿No? Bueno, cuando lo encuentren me lo gritan, ¿de acuerdo? Entonces, hay una baja eficiencia en los mercados de capital, hay pocas empresas que están en bolsa, hay poco movimiento de acciones, en realidad es un mercado incipiente. Y además, que eso es un punto muy importante, que es muy parecido en todas partes, es que hay una muy alta participación de empresas familiares. ¿Cuántas empresas familiares? Bueno, más del 90% de todas las empresas que hay en México son familiares. Y hay unas muy chiquitas, igual que aquí, como comentaba Lázaro, ¿no? Una empresa muy pequeñita en un pueblo, a lo mejor, que son papá y un hijo, por ejemplo. Como hay empresas, a ver quién come pan Bimbo aquí. ¿Saben que es una empresa mexicana, no? Multinacional. ¿No lo sabías? Acaba de morir el fundador, Servige, a los 94 años, me parece, ¿no? Es una empresa familiar dirigida por miembros de la familia y toda la vida ha sido familiar y empezó chiquitita y fue creciendo y bueno, es de las principales panificadoras internacionales hoy en día. Entonces tenemos desde empresas tipo Bimbo, ¿no? Que están en la bolsa muy grandes, a empresas muy chiquititas que están ahí, pues están en su casa, ¿no? Trabajando. Y si agrupamos todo esto, pues más o menos el 90% de las empresas de México son empresas familiares. Bueno, ¿cómo se caracterizan en general las empresas de México? ¿Cuáles son las características principales de este entorno empresarial mexicano? Primero que nada, una altísima concentración de la propiedad. No sé en la sesión que tuvieron más temprano si les hablaron algo referente a la propiedad. Cómo las empresas familiares tienden a tener mucha propiedad, ¿no? De la empresa. Si tienen accionistas minoritarios, muchas veces son
chiquititos, tienen pocas acciones y la gran mayoría de las acciones la tiene la familia. Es una manera de mantener ese control, ¿no?, de la familia. Bueno, ¿qué sucede? Dependiendo del grado de concentración de propiedad de las empresas, de ese entorno, es finalmente el control que yo tengo. Y si comparamos, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, si vemos en algunos países como por ejemplo en Inglaterra, ¿no?, anglosajones, cuando hablamos de una empresa familiar, decimos que si la empresa está en la bolsa de las grandes, es familiar si al menos el 10 a 15% de las acciones están en manos de una familia. Y suena muy poco, ¿no? 10 a 15% de las acciones. Entonces, ¿cómo tienen ese control? Bueno, porque son mayoritarios, porque el que más tiene, además de esa familia, no tiene un 2%. La propiedad está mucho más diluida. México es un país donde la propiedad de las empresas está súper concentrada. Entonces, si uno va, por ejemplo, a las empresas que no están en la bolsa, en general la concentración de la propiedad es más del 80%, es decir, por lo menos una misma persona o familia tiene el 80% de las acciones, si no el 100%, ¿no? A veces ni siquiera hay acciones, ¿no? Estamos en una empresa muy pequeña. Y en la bolsa, el promedio accionario de todas las empresas, familiares o no, es del 54%. En promedio, una misma parte, sea familia, sea persona, sea a lo mejor otra empresa, pero una misma parte es dueña, en promedio, del 54% de las acciones. Entonces, ¿qué significa eso en términos de control, ¿no?, que hablaba Lázaro? De control de esa propiedad, de esa empresa. ¿Quién tiene el control? La familia. La familia, claro, o a lo mejor otra parte, que no es la familia, pero como el 90% de las empresas son familiares, estoy de acuerdo contigo, básicamente es el control de la familia que controla pues, más del 51% de las acciones de las empresas. Y estamos hablando de las empresas también que están en la bolsa de las grandes corporaciones mexicanas. Si nosotros hacemos un estudio de grupos empresariales en México, es muy interesante porque salen aproximadamente, son 11 o 12, no recuerdo ahora bien, si eran 11 o 12 grupos empresariales que dominan todo el mercado. Son 11 o 12 familias que están ahí involucradas. No, perdón, no son 11 o 12 familias, son 11 o 12 grupos donde hay aproximadamente 20 o 21 familias involucradas que básicamente dominan todo el sector empresarial, lo que serían las grandes corporaciones, ¿no? Las pequeñitas, bueno, lo que pasa es que aportan menos a lo que sería el PIB, aportan mucho en empleo, autoempleo y demás, pero aportan menos en el PIB. Las grandes corporaciones, las de la bolsa, aportan más o menos el 75% del PIB, sector empresarial. Pero entonces, en estos casos, pues tenemos, en el caso digamos de México, estructuras piramidales o grupos de negocios familiares, ¿sí?, donde una misma familia, en este caso hablamos de los grupos, ¿no?, que hay como 20, 21 familias que tienen mucha propiedad de las empresas y control. Estas estructuras de pirámide familiares son las que dominan el entorno. Y acá vemos, por ejemplo, que empiezan a compartir sillas en diferentes empresas. Por ejemplo, yo estoy en el consejo de administración de una empresa, llamémosle Bimbo, pero simultáneamente yo participo en el consejo de administración de otra empresa que se llama Telmex, que es la de Teléfonos de México, de Carlos Slim, bueno, grupo Carso, que es el grupo de Carlos Slim, familia, ¿no? Y además estoy en otra empresa que se llama Ilasal, que es de otro grupo empresarial, pero que al final todos nos conocemos y nos relacionamos. Entonces, hacemos esas conexiones, esas interconexiones, pues vemos grandes estructuras piramidales, familiares, generalmente, ¿sí?, donde participa la misma gente, donde de alguna manera estamos todos relacionados, ya sea por la propiedad o ya sea por relaciones informales, pero que esas relaciones informales son muy importantes para hacer negocios, para facilitar las cosas, ¿no?, especialmente en un entorno donde la estructura legal es de, como el caso de México. Si vemos los números, el 51.8% de los presidentes de los consejos de administración de las empresas listadas en México participan como directores en otras empresas. Entonces,
se están repitiendo nombres. Si uno ve una base de datos de consejeros, ¿no?, miembros de los consejos de administración de las empresas en México, vemos que hay repetición de nombres. Es más de la mitad participa en más de una empresa, que no necesariamente de los mismos dueños, puede que sí sea, ¿sí?, de las familias, puede que sí, pero también puede que no. En algunos casos, yo estoy en otra empresa también, que no, mi familia no es parte de la empresa, pero hay una relación formal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se caracterizan las empresas en México? Mira, y aquí pongo porque bueno, me gusta esa foto para hablarles de la emisión de acciones sin derecho a voto. El jefe, el jefazo, ¿no? Sí. Creo que son 171. ¿171 empresas? Sí. Okay. Más que lo que tenemos en México. En una economía, bueno, ¿cuántos habitantes tiene España? 40. Bueno, la Ciudad de México tiene 25 millones. México tiene más de 100 millones de habitantes como país. Entonces, las empresas en México, decíamos, se caracterizan por la emisión de acciones sin derecho a voto, que es parte de la explicación de por qué el mercado accionario es tan incipiente aún. Hay acciones, se emiten acciones, se venden acciones en la bolsa, pero de las acciones ordinarias, las que sí tienen derecho a voto, el 54% están en manos de una misma parte, en promedio. Entonces hay un control absoluto. Y además yo emito no solo esas acciones, que son tipo A, que le llamamos, sino que hay tipo B, C, D, etc. Son acciones distintas. Bueno, la mayor parte de las acciones que se emiten no tienen derecho a voto. ¿Por qué participan? ¿Cuál es la motivación? Dividendos pudiera ser, pero la empresa familiar muchas veces paga menos dividendos que la empresa familiar, ¿sí? Pero sí, puede ser. A mí me interesan los dividendos, que no me interesan las acciones. ¿Qué me generan, además de dividendos? Ajá, ganancias. Puede haber pérdidas de capital, pero yo espero que haya ganancias, ¿no? De capital. Entonces, por eso participo en la empresa. Bueno, yo puedo estar dispuesta a participar en esas condiciones, aunque no tenga yo derecho a voto. Simplemente participo con fracciones, que los demás vean qué hacen, que los demás gestionen, que los demás tomen decisiones, y a mí me tocan los dividendos que deciden si deciden, y a mí me tocan las ganancias de capital si hay, y si no, enfrento los costos también, ¿no? Se aplicarían las pérdidas. ¿Por qué estaría yo dispuesta a hacerlo en este entorno? Bueno, hay muchas razones, ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero una de las razones es porque son empresas familiares. Y eso me da cierta garantía. En este entorno de debilidad institucional, donde las leyes son más suaves, donde la aplicación de la ley es menos eficiente, donde hay menos protección de los inversionistas, las normas de la familia a veces sustituyen ese entorno que tendría que haber de protección institucional, formal. Muchas veces son más bien las normas familiares las que logran generar confianza para la inversión. Entonces yo prefiero invertir en México en una empresa familiar que invertir en una empresa que no es de la familia, donde tengo yo menos certeza de la ética, por ejemplo, ¿no? De la continuidad de la empresa, de las motivaciones que hay para llevar la empresa, donde siendo yo minoritaria y sin derecho a voto, estaría más vulnerable si la empresa no es familiar. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos del entorno empresarial mexicano? Las empresas son jóvenes, relativamente jóvenes, están en general entre la primera y la segunda generación familiar. Es decir, el fundador muchas veces vive, que sería la primera generación, que todavía está activo, todavía vive y todavía está presente en la empresa, o son los hijos ya en la segunda generación los que estarían en la empresa. Entonces, en general, lo que tenemos son empresas jóvenes, las que están en la bolsa. BMV son las siglas de Bolsa Mexicana de Valores. En promedio tienen 38 años de fundadas, ¿sí? Al día de hoy, en promedio tienen 38 años de fundadas. O sea, realmente son empresas bastante jóvenes. Y las que no están en la bolsa, menos. Hicimos un estudio en Puebla donde vimos que en promedio son 34 años las empresas poblanas que no están en bolsa, desde que se constituyen. Las empresas en México también se caracterizan
porque el fundador, además de ser accionista principal, es el director general, entonces el que dirige la orquesta. Tenemos a un fundador, son empresas en general jóvenes, este fundador es de una familia, tiene personas alrededor, familiares y no familiares, trabajando en la empresa, pero tiende a ser el director general, es decir, es quien toma las decisiones más importantes en cuanto a la gestión, ¿no? Y en cuanto al día a día de la empresa. Y no solo eso, muchas veces también son los presidentes del consejo de administración. Entonces, ahí es muy común, ¿no? Es el doble sombrero. ¿Ya? Tengo un doble sombrerito donde, por un lado, soy director general de la empresa, gestiono, y por otro lado, presidente del consejo de administración. Entonces, todas las decisiones de estrategia, de qué es lo que la empresa va a seguir, directrices, lineamientos, todo lo que tiene que ver con compensaciones, todo, finalmente, decisiones muy importantes de la empresa las está tomando la misma persona. ¿Tiene poder esta persona? ¿Tiene promedio? Más del 50% de las acciones. Él, ella o su familia, ¿no? Y en general, si es el fundador, es esta persona. Ya luego va a heredar. Pero si es el fundador, normalmente tiene la mayoría de las acciones. Es el director general y el presidente del consejo de administración. No está mal, ¿no? Ese es el entorno mío. Y les estoy aquí hablando no solamente de la pequeña empresa, sino que este es el caso de Bimbo, ¿sí? Este es el caso de Telmex, lo han escuchado a lo mejor. Cemex, tal vez les suene. Cementos de México, también es una mega empresa, ¿sí? Bueno, así hay muchos ejemplos de grandes corporaciones que esa es su estructura, ese es su entorno. Normalmente también, pues, obviamente con esa estructura, con ese poder, pues no hay reemplazos en el puesto de director general. Si en general ese puesto lo tiene el fundador hasta que decida que ya no lo quiere. Entonces no hay reemplazos. ¿Que eso es bueno o es malo? Bueno, si hablamos de los libros de texto, cuando no hablamos de empresa familiar y no hablamos de este contexto, nos van a decir eso es muy malo, porque no hay cómo castigar una mala gestión, ¿no? Si lo está haciendo mal, yo tengo que castigarlo, sustituirlo, buscar a otra persona. Tiene que haber una amenaza, siempre creíble, para que la persona se desempeñe bien. Claro, pero es cuando no es el dueño. Si es el dueño, el fundador mayoritario en términos de acciones, además director, no solo director, sino que presidente del consejo de administración, y además director general, bueno, el interés porque la empresa marche bien es alto, ¿no? Es la persona que inició la empresa, que tiene esa idea de negocio y que además si logró que la empresa saliera a flote y que ya tenga ciertos años, que ha hecho las cosas bien, bueno, es cuando decida retirarse, básicamente cuando se va a dar ese retiro. Que ahí es donde empieza un poco el problema. El problema en México no es en el momento que el fundador está trabajando, gestionando, creciendo la empresa al inicio, ¿no? O cuando todavía está en cierta edad. El problema de la empresa familiar en México es qué pasa cuando ya los hijos, por ejemplo, dicen, pues ya que se vaya, ya que se retire, ¿no? Ya que deje el puesto, que lo suelte, ya que no sea el director general, o ya está tomando decisiones que no son aceptadas. A veces porque las condiciones ya son distintas, ¿sí? A veces porque simplemente pues, estar tanto tiempo en un mismo trabajo, en una misma posición, pues te hace miope, ¿sí? Y muchas veces porque vienen otras generaciones atrás, las cosas cambian, la forma de ver el mundo y las empresas es diferente y no se adaptan. Entonces ese es el problema que tenemos, es un problema de sucesión, de cuándo, cómo hacer que el fundador se vaya, ¿sí? Pero no de que no se va a forzar, de que no lo va a hacer bien porque no se le sustituye, no porque es el dueño, ahí ese no es el tema. La mayoría de las empresas medianas y grandes además tienen un consejo de administración con directores independientes. Estamos hablando de las empresas medianas y grandes. Directores independientes significa que no tiene nada que ver con la empresa. Entonces, yo puedo ser la fundadora, directora general y presidenta del consejo de administración, ¿sí? ¿Quién me puede decir algo a mí? Quien podría decirme algo a mí, porque esa es su responsabilidad, y se supone que para eso se contratan, son los directores independientes. No tiene nada que ver, no hay intereses en la empresa,
yo contraté a fulano porque fulano tiene muy buena reputación, a lo mejor en la parte contable es muy bueno, y entonces me va a ayudar con toda esa parte contable y lo meto como parte del consejo de administración. O sutano, porque resulta que sutano es buenísimo en temas de tributación y el otro es excelente en la industria porque conoce perfecto la industria, trabajó durante 40 años en esta industria, en la competencia, y ahora se retiró y ahora viene aquí como parte del consejo de administración. Entonces la función de un consejero independiente justamente es ¿qué? Decir que sí a todo lo que dice el fundador, director general y presidente del consejo de administración. Pues no. La función es más bien decir que no cuando hay que decir que no, poder plantear, y es alguien que tiene que tener cierto prestigio y además que tiene que ser visto por esta otra persona como alguien respetable, alguien cuya decisiones y opiniones son válidas, ¿sí? A quien voy a escuchar, porque es más fácil escuchar a alguien así que escuchar a un hijo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a quien voy a escuchar y que me pueda ayudar para que la empresa vaya mejor. Entonces, las empresas en México, medianas y grandes, tienen directores independientes dentro de sus consejos de administración. ¿Qué ocurre? Que a veces esta figura puede que no sea tan efectiva. Y hemos visto que en México, en las empresas de la bolsa, no en las otras, pero sí en las de la bolsa, muchas veces el que existan consejeros independientes no garantiza que la empresa vaya mejor. ¿Por qué? Porque es una regulación. Para estar en bolsa, en México, mínimo el 25% de los directores del consejo tienen que ser independientes. Mínimo, por ley. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Los que no están convencidos de tener directores independientes, porque a lo mejor yo me creo la mamá de Tarzán, ¿no? Yo soy todo, ¿no? Yo decido, yo hago, yo, ¿no? Y no quiero que nadie me contradiga, pero quiero estar en la bolsa. Y me obligan a tener un 25% de consejeros que no tengan nada que ver con la empresa. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a buscar y digo, tú eres amiga de la familia, pero cumples con la legislación, no eres familiar en tercer grado, no eres acreedora, no eres proveedora, no eres cliente importante de la empresa, ¿no? Entonces cumples con lo que sería la definición de un consejero independiente, que este contrato. ¿Es independiente? No, no es independiente. O peor aún, digo, tengo que contratar a alguien independiente, no es alguien que ni conozca simplemente por cumplir, pero ni me interesa. Yo quiero aquí hacer lo que yo quiero hacer. Entonces voy al mercado, hay un mercado de directores independientes y digo, casi así, ¿no? Tal. Lo llamo, viene, entonces le digo, bueno, pues esta es la empresa, bla, bla, pero no le doy la información que necesita para poder dar buenos lineamientos. Oculta información, es mía, es privada, ¿no? Entonces no se la doy. O le doy esa información, pero de todas formas ni escucho lo que me tiene que decir. Y esa persona no es tonta. Entonces, ¿qué hace? Las dietas son buenas. Las dietas es lo que se paga por reunión, ¿no? De consejo. Generalmente, si estoy en la bolsa, se paga bien. Entonces, es un buen negocio. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que está esperando la persona, me quedo callado. Me siento, digo que sí, el yes man, ¿no? Yes, todo, sí, ¿no? ¿Qué es lo que espera la otra persona? Entonces, ocurre eso. Si no es por que la persona que está gestionando, el propietario, esta persona que tiene tanto poder realmente cree que es valioso tener un director independiente y lo trae, si esa no es la razón, pues pierde la efectividad. Y es un poco lo que ocurre en México. Sabemos que en general, si bien en algunas empresas funcionan, en muchísimas empresas no tienen ningún efecto e incluso puede ser hasta negativo. Negativo, ¿por qué? Porque funcionan mejor directores que no son independientes. Pues mejor me traigo el tío, que sabe menos que el otro, sí, pero le doy más información y lo escucho más. Todo entra a la familia. Es posible que también sea por eso por lo que hay directores del Consejo de Administración que se repiten de una empresa a otra. Es decir, gente que sea válida, que asesore a varias empresas de distintos sectores o grupos. Eso pasa en Chile. Directores independientes que son los que están en varias empresas, en promedio están en 6. Entonces el mismo director en 6 y son independientes. Eso sucede mucho en Chile. En México los que están rotando, los que están en una y en otra,
son de la familia, son miembros familiares, ahí no son independientes. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos en este entorno empresarial mexicano? El 60% de las empresas medianas y grandes tienen un plan de sucesión, al menos así lo reportan. Que aquí también hay que tener un poco de cuidado entre lo que dicen y lo que realmente es. Un plan de sucesión significa que yo tengo estipulada la empresa y además hay un consenso de la familia de que esa es la manera de hacerlo, de cuáles son las pautas, los lineamientos para el momento cuando ya se cambie, por ejemplo, al director general si es de la familia, ¿no? O al presidente del consejo de administración que es de la familia. Finalmente, al que va a tomar las riendas de la corporación familiar. Ese es un plan de sucesión. Y un plan de sucesión no se hace a 2 años de que yo me retire, si yo soy la que está ahí al mando, ¿no? No se hace ahí porque ella está. Un plan de sucesión se hace pues, prácticamente desde que empieza la empresa familiar. Aquí está pensando quién van a ser los posibles sucesores, quiénes van a poder tomar las riendas de la empresa, cuáles van a ser los criterios para decidir quién sí, quién no, quién va a decidir quién sí, quién no. Hablaba con unos empresarios de Monterrey hace un tiempo, muy grandes, dueños de una compañía de aviones y entre otras cosas, ¿no? Y ellos lo tenían muy claro, decían, la única manera de optar para poder tomar un cargo de sucesor es haber estudiado en una de las 10 mejores universidades de Estados Unidos, haber sacado una maestría en negocios. Ese era el primer criterio. Y ahí habían varios de la familia, porque ya era una familia muy extendida, muy grande. Entonces, claro, los financiaban, por supuesto, les pagaban los que querían, tenían el financiamiento por parte de la familia empresaria para que fueran a estudiar a una de estas 10 mejores universidades. El asunto era que los admitieran, no todos iban a ser admitidos en estas universidades. Entonces, es una manera de ir filtrando, ¿no? Luego, años de experiencia en la empresa familiar, pero además fuera de la empresa familiar. ¿Y qué tipo de experiencia tienen que tener? Entonces, así hay muchos criterios que la misma familia pone, ¿no? Para poder, finalmente, decidir quién va a ser el sucesor. Entonces, cuando preguntamos si tienen o no tienen un plan de sucesión, 60% nos dice que sí. ¿Cuál es la realidad? Que cuando uno les dice, y eso lo hicimos de forma personal a los directores generales, primero preguntamos, ¿tienen un plan de sucesión? Sí. Bueno, ¿y cuál es su plan de sucesión? ¿Dónde lo tienen? No, está aquí. ¿Está aquí? Bueno, pero es que eso no puede estar aquí. Para que sea un plan de sucesión, tiene que estar escrito, consensuado, notariado, ¿sí? Dentro de un protocolo familiar. Que es una manera de asegurarnos, de cierta forma, la continuidad de la empresa familiar. Ya van a estar hablando más adelante de qué es un protocolo familiar. Entonces, sí, muchos dicen sí, sí lo tengo claro, pero no lo tienen bien estructurado. Luego, en más del 90% de los casos, las empresas están lideradas por hombres. Eso es México, ¿no? Y si nosotros vemos las empresas grandes, las de la Bolsa Mexicana de Valores, el 100% son hombres. No hay ni una sola mujer desde el año 2000, desde donde tengo yo una base de datos anual, hasta el año 2015. No hay una sola mujer en un puesto de director general ni en un puesto de presidente del Consejo de Administración. Sí hay mujeres en otros puestos dentro del Consejo de Administración, pero no en esos puestos que digamos sería el principal, que es el presidente del Consejo, y mucho menos en un puesto de director general. Eso es distinto, ¿no? A España, yo esperaría. No hay tanto machismo, ¿no? ¿O sí? No tanto. No tanto, ¿no? No tanto. Se intenta ocultar. ¿Cómo? Se intenta ocultar, pero yo digo, Se intenta ocultar, pero decir, no hay, bueno, pero yo creo que hay más mujeres empresarias que en México. Mucho más que en México, ¿no? Sí. Bueno, eso es un tema que México, bueno, para mí es un tema, para muchos no es un tema, ¿no? Eso es así y así ha sido y pues, quién sabe si en algún momento va a cambiar. Ahora, el nivel de educación de los directores generales, de los CEOs, de las empresas que no están en la bolsa, es mucho más bajo que el nivel de los directores generales que están listados en bolsa, es decir, de empresas que están en bolsa. En general, aquellos empresarios que no están en la bolsa tienen un título de licenciados, en general.
pero aquellos que sí están en la bolsa, para que sean más o menos que sea comparable, ¿no? No estoy hablando de la mini empresita, no. Empresas ya de cierto tamaño que pudieran estar en la bolsa, pero no están. En general, el director general tiene licenciatura. Grado, le llaman acá, ¿no? Y en las que están en la bolsa, en general, el director general tiene maestría, hizo un máster. Y les digo, ahí hay muchas limitaciones, bueno, para que sea el sucesor y demás, casi siempre son de la familia, no es cualquier máster. O sea, sí tienen que haber estudiado en una buena universidad. A ver. Ok. Entonces, ¿qué ha sucedido? Como les digo, pues México está en un entorno de debilidad institucional, donde las reglas no son muy claras, donde hay poca transparencia, donde hay poco acceso a información, donde hay mucha corrupción. Es un país donde la protección al inversionista pues, no es muy fuerte. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, México ha estado adoptando en los últimos años muchas reformas estructurales para incrementar la competitividad. Entonces, la reforma energética, la reforma de la educación, ahí les puedo nombrar muchísimas reformas. ¿Qué ha sucedido? No han dado los resultados esperados. ¿Sí? En general, las reformas no han funcionado como se pensaba. De hecho, se ha deteriorado la percepción y la confianza de las instituciones mexicanas. Yo creo que aquí las noticias de México no son muy bonitas, ¿no? Las noticias de México, o sea, las noticias internacionales aquí son muy escasas. Son muy escasas. Pero bueno, y cuando hay una noticia mala, ¿no? Sí. No le van a poner una linda noticia, algo muy positivo, algo que sucedió lindo, no. Bueno, eso sucede en todas partes. También a nosotros nos llegan las malas noticias de España, que no se pueden poner de acuerdo, bueno, que no había gobierno, ¿sí? Todas esas noticias son las que fluyen. Entonces no se crean nada más lo que dicen las noticias, también hay cosas muy positivas. Pero sí es verdad, y hay que reconocer, que en México el nivel de corrupción se ha ido incrementando a través de los años. ¿Por qué? En parte, porque se puede, porque la legislación no es tan fuerte, porque no es tan esperable que alguien vaya a la cárcel si hace algo indebido, ¿no? Especialmente si es una persona en cargos altos en la política, en la empresa, ¿no? Poco a poco, socialmente ha empezado a cambiar esto, muy poco a poco. Yo llegué a México, yo soy de Costa Rica, pero yo llegué a México hace casi 16 años. Cuando yo llegué a México había un dicho, me acuerdo perfecto. El dicho decía, el que no tranza, no avanza. ¿Eh? Tranza es hacer las cosas con corrupción, ¿no? El aprovecharme, finalmente aprovecharme de otros, hacer las cosas a la mala. Entonces eso es transar. El que no tranza, no avanza. Ese era el dicho. Socialmente no era penal la corrupción. Era aceptada. Había escritorios, era muy curioso, en oficinas públicas, ya a mí no me tocó eso, pero sí lo he visto en museos y demás, escritorios donde el escritorio tiene en la parte de abajo una gaveta, ¿sí? Bueno, pues esa gaveta no tenía compartimiento al medio, sino que era una sola cosa, de un lado y del otro. Entonces el funcionario público se sentaba de un lado, pasaba la gaveta para el otro lado y el otro le ponía el dinero y vino para acá, ¿no? Ese tipo de cosas en México eran muy naturales y muy normales. Ahora empieza a haber un cambio, hay movimiento ciudadano en contra de la corrupción, tiene que haber más transparencia, pero eso empezó apenas. Es más, este año, por primera vez en el país, se instauró un sistema nacional anticorrupción. Está nuevecito. Vamos a ver qué va a pasar. Pero por lo menos al día de hoy, al panorama de hoy, sí es verdad que la corrupción se ha incrementado considerablemente y que, bueno, las empresas en México entonces están inmersas en un contexto de debilidad institucional. Y aquí es lo que les decía, ¿por qué la importancia de la empresa familiar? Y también porque la empresa familiar es la que finalmente ha ganado tanto terreno. De hecho, las empresas familiares en México, y no solo en México, pero en México se ve muy fuertemente, son mucho más rentables que las empresas no familiares. Son mucho más exitosas que las empresas no familiares. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando el contexto es de debilidad institucional, cuando las instituciones formales son débiles, entonces, ¿de qué nos amparamos? ¿Dónde buscamos protección? Muchas veces en las normas familiares. En la norma ya
que es parte de la familia empresaria, no del entorno, sino propia de la familia. Entonces, uno de los objetivos de la empresa familiar es la supervivencia en el tiempo. O sea, si yo no quiero que la empresa continúe en el tiempo, ya deja de tener sentido, ya no es una empresa familiar, es una empresa personal que va a morir cuando yo me muera. Pero la empresa familiar tiene esa característica, se espera que trascienda, que la familia empresaria siga a lo largo del tiempo. Entonces, como yo sé que la empresa es familiar, yo sé que la familia empresaria está más interesada en generar confianza y en preocuparse por los intereses de todas las partes interesadas, no solo de la familia, sino también, por ejemplo, de los accionistas minoritarios, de tratarlos bien, de no aprovecharse de ellos, aunque se pueda, pero que no lo hagan. ¿Por qué? Porque a la larga, si yo quiero que mi empresa surja, logre pasar la primera, segunda, tercera generación, el elemento clave es la confianza. El elemento clave es la ética empresarial. No hay manera que una empresa logre estar en el mercado a largo plazo si no es una empresa con cierta ética, que se preocupe no solamente por unas partes, sino por toda la organización. Son organizaciones sociales. Y para que puedan ser exitosas, pues tiene que haber armonía, tiene que haber confianza, tiene que haber buena reputación. Entonces, eso da cierta, digamos, no certeza, pero sí por lo menos mayor probabilidad de que se me proteja, siendo un país de un entorno institucional débil. Los empresarios familiares tienden a mostrar además menos comportamientos oportunistas. El que no tranza no avanza en una empresa familiar es menos fuerte, ¿sí?, que en una empresa que no es familiar. Hacen un mejor uso de los recursos y buscan estrategias que maximicen el valor de la empresa. Porque además de ser una empresa de la familia, esto es una empresa. No solamente tiene el elemento de la familia, sí es importante para mi familia, pero es un negocio y la única manera de que prospere es que tenga rentabilidad. Entonces la familia empresaria se preocupa por esas estrategias que maximizan el valor empresarial. Los empresarios familiares en México, además, que esto es muy importante, cuentan con extensas redes sociales, redes familiares que se extienden a través de la política y de los negocios. Entonces uno ve políticos que además son parte de familias empresarias que comparten asientos en los consejos de administración, ¿cierto? Entonces hay muchas redes entre estas personas que proporcionan mejor acceso a la información en un entorno donde no es tan fácil accesar a la información y a los recursos, lo cual reduce la incertidumbre que se relaciona con un entorno institucional débil. Hay un autor muy bueno que es de apellido Douglas North, que escribe muchísimo sobre estos entornos institucionales débiles y cómo generan distorsiones en la parte de las empresas y en el entorno empresarial, cómo son finalmente obstáculos, ¿no?, y que las instituciones no sean fuertes, y hay maneras de enfrentar esta problemática de las instituciones, una manera justamente a través de las normas de la familia. Entonces tenemos acá estas redes que son muy positivas para poder disminuir los problemas de este entorno institucional débil, que tiene que ver con mejor acceso a la información de una forma más eficiente, más barata, incluso que las empresas puedan prestar dinero entre ellas, que hay más confianza, los costes financieros entonces son más bajos, etc. Esto explica por qué las empresas familiares en México presentan mejores resultados financieros que las que no son familiares. Entonces, ven, ahí les pongo a Bimbo. Bimbo, bueno, porque el pan que comen aquí, yo creo, en el supermercado mucho del pan es Bimbo, ¿no? Y Comercial Mexicana es como el Carrefour, ¿no? Es una cadena de supermercados muy fuerte en México. En México, bueno, la mayoría de las empresas que están en la bolsa son familiares, como les decía. De esas empresas, además, de lo que serían las empresas más importantes de la bolsa, en México, 11 de las 20 son familiares. Entonces, en realidad, el entorno empresarial es totalmente familiar. El grupo Bimbo, como les decía, bueno, es de la familia Servitje, que inició en el año 1945, y el grupo de la Comercial Mexicana inició con la familia González en el año 1930, y siguen siendo de la misma familia, ¿sí? Siguen siendo
no solamente controladas, no solo la propiedad de estas familias, sino que también la gestión la hacen miembros de estas familias. Además de que las empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores presentan alta concentración de la propiedad, que en promedio es del 54%, esta concentración de la propiedad es estable en el tiempo. Si lo vemos a través de los años, desde el año 2000, les comentaba que tengo yo datos de todas estas empresas, hasta el año 2015, de forma anual, no hay diferencias significativas en cuanto a la concentración de la propiedad de los distintos años. O sea, en general es muy alta. Y bueno, veamos un poquito aquí datos, ¿sí? Voy a meter en datos un poco para ejemplificar todo lo que hemos hablado antes. Si vemos datos, vamos a ver. Primero, el tema aquí de fondo es definir la empresa familiar. Hay muchas definiciones, nadie se pone de acuerdo, no hay un consenso de qué es una empresa familiar, porque depende mucho del contexto, depende mucho del entorno, depende si la empresa está en bolsa o no está en bolsa, por ejemplo. Entonces hay muchas maneras de definir una empresa familiar. Aquí yo voy a meter con empresas familiares en México, en un entorno de alta concentración de la propiedad. Entonces, para que sea familiar, yo tengo que definirla de acuerdo a un grado alto de tenencia accionaria en manos de la familia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, voy a usar dos definiciones. La primera es que al menos el 30% de las acciones con derecho a voto, comunes, estén en manos de una familia. ¿Por qué el 30%? Bueno, porque aquí en España hablan del 25%, ¿sí? La definición en España es que la empresa que está en la bolsa es familiar si al menos el 25% de las acciones están en manos de la familia. Entonces, ¿qué palabra dijimos? Bueno, como México tiene más concentración de la propiedad, pongámosle un poquitito más a ver qué pasa, ¿no? Digamos 30%. Pero luego vimos que el 54% de las acciones están en promedio en las mismas manos. Entonces, subámosle y digamos qué ocurre cuando es el 51% de las acciones la definición de una empresa familiar, es decir, que al menos el 51% de las acciones estén en manos de la misma familia, y ahí decimos que es una empresa familiar. Entonces son dos definiciones distintas, a ver qué pasa. Entonces, en la primera, definimos la empresa familiar como aquella donde al menos 30% de las acciones están en manos de la familia. Con esa definición, de todas las empresas de la bolsa, que ya les dije no son más de 140, cambia un poquito año a año, pero en promedio son 140, 130, el 77% son familiares. Entonces, si ese es el monto, el 30% de acciones en manos de una familia, cabe en la definición que el 77% sean familiares. De esas empresas que son familiares, resulta que el 52% son dirigidas por miembros de las mismas familias. Es decir, los CEOs son también familiares. Entonces, más de la mitad, el CEO es de la familia. Entonces, no solo la propiedad de la familia, sino que también la parte de la gestión la hace la familia. Si nos ponemos un poquito más picky, como dirían, ¿no? Y decimos, bueno, subamos ese porcentaje accionario en manos de la familia para definirla como empresa familiar. Cuando hablamos del 51% de las acciones en manos de la familia, pues resulta que mucho más de la mitad, el 58% de todas las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores son familiares. Entonces, aún con esa definición, pues más de la mitad son familiares. Y casi la mitad, bueno, poco menos, 45%, también son dirigidas por directores generales de la familia. ¿Qué quiero decir acá? Bueno, que efectivamente la mayoría de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores son familiares, ya quedó demostrado, y además, en general, son dirigidas por miembros también de las mismas familias. Entonces tienen control por el lado de la propiedad, pero además se encargan de la gestión. Tienen como director general a un miembro de la familia. Entonces vean aquí, en esta gráfica, no sé si la alcanzan a ver atrás, si no yo de todas formas se las leo. Este es el rendimiento sobre los activos, valor en libros, de las empresas familiares versus las no familiares en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces miren acá, la primera columna es esta. Aquí estoy definiendo a la empresa familiar de la forma más, digamos, más baja en cuanto a tenencia accionaria. 30% de las acciones en manos de la familia es una empresa familiar. Cuando lo definimos así, la empresa no familiar, en promedio,
tiene un rendimiento sobre los activos del 2.54%. Y esto es un promedio desde el año 2000 al 2015, ¿de acuerdo? En cambio, la familiar, el promedio es de 3.92%. Estadísticamente hablando, es mucho mayor el rendimiento de la empresa familiar que la no familiar para las empresas en la bolsa. Siendo más rigurosos, cuando hablamos de una empresa familiar, cuando tiene la familia al menos el 51% de las acciones, el resultado es el mismo. Las empresas no familiares en promedio tienen 2.95% de rentabilidad, cuando en las familiares el rendimiento sobre los activos es del 4.05%, que es bastante superior al 2.95%. Una diferencia también estadísticamente significativa, es decir, conclusión, las empresas familiares que están en la Bolsa Mexicana de Valores son más rentables que las empresas no familiares que están en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando vemos el tema del director general, si es de la familia o no es de la familia, de nuevo, con las dos definiciones de empresa familiar, 30% de tenencia accionaria o 51%. Aquí vemos, en el primer caso, que es un poquito mejor en cuanto a la rentabilidad de la empresa que el director general no sea de la familia. Pero es una ligera diferencia, de hecho esa diferencia no es significativa estadísticamente hablando. Y acá, aunque parece mucha la diferencia, ¿sí?, que otra vez aparentemente es mejor que el director general no sea de la familia empresaria, estas diferencias pues, no son estadísticamente significativas. Conclusión, no importa, da igual si el director general, el CEO, es o no es de la familia. Entonces, es importante que la empresa sea familiar, a nivel de rentabilidad. Quien la dirige no importa si es de la familia o no de la familia. El director general, como les decía muchas veces, también es el presidente del Consejo de Administración. La dualidad, los dos sombreritos. En el 34% de las empresas familiares se da esta dualidad. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tomamos la definición más light de empresa familiar, cuando tomamos la definición más estricta de empresa familiar, resulta que la dualidad se da en el 28% de los casos. Es también un dato importante, ¿no? Sí hay dualidad, o sea, sí hay muchos casos donde el CEO a la vez es el presidente del Consejo de Administración de estas empresas familiares. Y si nosotros vemos si es buena o no es buena la dualidad, en la empresa familiar versus la no familiar, nos damos cuenta que no hay tampoco diferencias en cuanto a la rentabilidad que sean significativas. Entonces, también da igual, un poco da igual si hay o no hay dualidad, si el presidente del Consejo de Administración a su vez es el CEO. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos da diferente es la rentabilidad de la empresa familiar versus la no familiar. ¿Dónde está el origen de esas diferencias? Pues la conclusión a la que hemos llegado es en las normas familiares, en la confianza, en la ética empresarial, que finalmente genera mayor rentabilidad. En este entorno en particular de debilidad institucional formal. Luego, la independencia del Consejo de Administración, no lo que hablábamos, que por ley 25% de los consejeros tienen que ser independientes. Bueno, sorpresa, resulta que en promedio el 45% con una definición o el 51% con otra definición, ¿sí? La empresa familiar no tiene, sino que en la composición del Consejo de Administración, en el primer caso vemos que el 45% de ese consejo son directores independientes. Y en el segundo caso es el 51%, es decir, muy por arriba de la normativa, que nos dice que tiene que ser el 25%. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Después, eso es así porque se ha dicho a nivel internacional, como que es algo que nadie se ha cuestionado, que es muy bueno para los inversionistas, como protección al inversionista, que haya directores independientes. Entonces, si eso es muy bueno y los inversionistas se lo creen que es muy bueno, pues les pongo más directores independientes. Que a la larga puede que me dé mayor rentabilidad o no, pareciera en el caso de México primero que no genera mayor rentabilidad, pero a los ojos de los inversores es muy positivo. Y si a los ojos de los inversores es muy positivo, pues lo hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Como
decía, los cambios de control en México son poco comunes. El director general tiene su cargo por muchísimos años, generalmente porque es, además de el fundador de la empresa, el principal accionista. De 89 empresas no financieras listadas en la bolsa, ahí depuré un poco la base de datos porque no es lo mismo una empresa financiera que una que no es financiera. Entonces, de todas las que están en bolsa, 89 no son financieras. De esas 89, en todo el periodo 2001-2015, solo se dieron 110 reemplazos de director general, cambios de director general. ¿Cuántos se pudieron haber dado? Si se hubiera dado todos los años un cambio en cada empresa, máximo 1.246 posibles reemplazos. Es decir, solamente de todos los posibles reemplazos hubo 9% de reemplazos. Es una tasa bajísima. ¿De acuerdo? Entonces casi no cambia, por eso el rey, ¿no? Tengo mi posición y ahí estoy eternamente, ¿no? Eso es lo que sucede en las empresas aquí en México. Ahora, del total de 110 reemplazos de director general que se dieron, pues resulta que solamente hubo 6 de esos 110, que es un 5%, que coinciden con un cambio en la estructura de la propiedad, es decir, que pasó la propiedad de la empresa de una familia a otra familia o a otra parte. Solamente en un 5% de esos posibles, de esos reemplazos que se dieron. Bueno. ¿Qué sería un reemplazo normal en la dirección? Por ejemplo, en España o en otro país, por tener una referencia que no sé. ¿Un reemplazo normal en una empresa familiar? Por ejemplo, si está gestionada por el fundador, por decirte algo, lo normal, en México al menos, sería que pase en manos de alguien de la familia. Entonces ya el director general deja de serlo, por la razón que sea, y se le pasa a otro miembro de la familia. También se le puede pasar a alguien que no tenga nada que ver con la familia, un director general externo, también ocurre. Sí, pero ¿sí? ¿Cada cuántos años se produciría eso? Quiero decir, para tener ese reemplazo del 9% posible. Ajá. Yo no sé si en España sería un 9 o un 25, no sé si eso, si un director general está de media 5 años o 17. No sé. Depende del momento. Normalmente cuando hay crisis, que eso habría que ver, no sé los datos de España, pero no me sorprendería que en época de crisis se hayan dado mucho más reemplazos, que sean muy comunes, muy frecuentes, porque hay un tema ahí que se llama el chivo expiatorio, donde le echan la culpa, bueno, le fue mal a la empresa porque lo hizo mal, no porque el director no está malo, ¿no? Entonces hay una manera de castigar, es hacer un cambio de director. Pero en empresas familiares no se dan esos cambios. Entonces en México no lo vemos, aquí hubo una crisis fuerte. En la base que yo tengo, en el año 2009, fue un momento, 2008, 2009 fue un momento de crisis muy fuerte en México. Aquí fue un poco después. Y ahí no vemos que haya un cambio significativo en los reemplazos. Ocurre más cuando el que está dirigiendo la empresa no es de la familia. Bueno, entonces vemos aquí, en cuanto a las empresas, la mayoría de las empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores y que son familiares, no son pequeñas, relativamente hablando, ¿no? Todas las de la bolsa son grandes, pero si las dividimos entre pequeñas, medianas y grandes dentro de este entorno que ya son grandes, resulta que la mayoría de las empresas que son familiares son medianas, no son pequeñas. Contrario a lo que la gente muchas veces cree, que la empresa familiar se queda chiquita, que no crece, no es cierto. Al menos en México, la mayoría de las empresas familiares que están en bolsa son medianas, no son pequeñas. Además, la propiedad familiar, como les decía, mejora esa alineación de objetivos y favorece el desempeño empresarial. Los dueños mayoritarios de la empresa tienen un incentivo por monitorear, por controlar a la empresa para maximizar el valor de la empresa y se favorecen en estas empresas las relaciones a largo plazo. Lo que les decía hace un rato, la ética empresarial es un elemento clave en la empresa familiar y es de lo que hace o que explica por qué en México la empresa familiar es más rentable que la empresa no familiar. Entonces fíjense acá, un mito que hay es que las empresas familiares financieramente son más riesgosas, ¿sí? En México no es así, tampoco. ¿Por qué? Si vemos datos, las empresas familiares están menos apalancadas, aquí está el apalancamiento promedio, que las que sí son, pero que las que no son familiares. Entonces, en México eso no aplica. De hecho, las empresas familiares tienden a ser más conservadoras financieramente hablando, por lo menos en México. Son mucho más conservadoras, ¿por qué? Porque están cuidando el patrimonio de la familia, ¿sí? Entonces, no van a ser tan riesgosas en cuanto a sus decisiones de inversión. Los dueños invierten además una gran parte de su riqueza
en las compañías, entonces financiamiento interno, y las empresas en general son menos riesgosas, están menos apalancadas. Y bueno, un poco lo que nos dice el refrán, ¿no? Tener es querer. Entonces esto aplica muchas veces en la empresa familiar, si bien es un negocio, forma también parte de la vida de los propietarios, por lo que tiene cierto valor sentimental. Y eso hace pues, que haya una visión de largo plazo, que se piense en una herencia familiar y que se hable de un tema de sucesión, es decir, de lograr que esta empresa sobreviva el tiempo y pase a las siguientes generaciones familiares. Muy bien, yo termino aquí para darles tiempito si quieren hacer alguna pregunta, reflexión, comentario, algo que me digan que es distinto, que es igual de lo que escucharon, algo que les haya llamado la atención relacionado a su entorno en España. Sí. ¿Nadie? No, a ver, yo quiero aprender también de las empresas familiares españolas. A ver, un momentito, hagamos silencio un momento, por favor, para escuchar aquí a la compañera. Sí. Yo creo que me encanta la relación entre los consejos de administración. O sea, que haya lo mismo de varias empresas familiares, o que haya tanta relación entre una empresa familiar y otra, que sean familias distintas. Okay. Yo espero que eso en España, vamos, tampoco soy una empresa, pero me suena rarísimo. Te suena rarísimo. Bueno, habría que ver los datos para ver si hay relaciones, cómo se ven esas relaciones, si son fuertes o no son fuertes. Aquí hay una profesora que trabaja mucho el tema de redes, Virginia Pérez, no sé si la conocen, la he tenido de profesora, ¿no? Bueno, está en la cátedra también, puedes preguntarle a ella que te comente cómo está el tema de estas relaciones entre empresarios. ¿Alguien más? Perdón, Fernández Pérez. ¿Cómo es Carlos Slim? ¿En qué sentido? ¿Qué imagen tiene México? Mira, positiva. En México, Carlos Slim es considerado, bueno, yo creo que a nivel internacional se conoce, ¿no? Es de las personas con más dinero a nivel internacional. Es una persona sumamente empresaria que está muy metida en los negocios hasta el día de hoy. Tiene toda la red familiar dentro de las empresas. Viene de descendencia libanesa y bueno, la cultura árabe es muy familiar y son relaciones muy estrechas. Además hay cierta jerarquía. Él es realmente es el fundador y es el jefe, es el que dirige, sí tiene una posición muy fuerte. Carlos Slim, lo que se le critica, y no tanto en México, pero sí a nivel internacional, es que de todos estos archimillonarios empresarios es el que menos filantropía hace. Eso se le critica muchísimo, ¿no? Tiene una fundación, la Fundación Carlos Slim, la Fundación Slim, pero es una fundación que no financia obra de calidad tal cual, sino que más bien es una fundación más enfocada a la parte empresarial, ¿no? Y lo que dedica dinero en términos de lo que tiene en comparación, por ejemplo, con Bill Gates, es mucho más bajo. Entonces tiene ese tema, como que es alguien de muchísimo dinero, pero parece que no, la filantropía no es tanto lo de eso. ¿Alguien que empezó desde cero? Ay, esa es una leyenda. Se dice que Carlos Slim empezó de abajo, ¿sí? Que empezó desde cero, que así fue creciendo. Bueno, esa es una versión. La verdad, hay dos versiones más. Una, que la esposa es de una familia muy adinerada, de Líbano, y que en realidad era la fortuna de la familia de la esposa con la que Carlos Slim empezó. Esa es una. Y la otra que se dice es que tenía una relación muy estrecha con un expresidente de México que le concesionó, le dio un montón de negocios, ¿no? Cuando fue el presidente del país, a cambio obviamente de favores, y que entonces surgió Carlos Slim justamente por una relación política. ¿Cuál es la verdad? No sabría decir. Solo como la estás escuchando. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues gracias, que pasen buenas noches.